histórico, porque ayer hicimos el comentario sobre los 20 años del referéndum revocatorio contra Hugo Chávez, que terminó siendo un referéndum ratificatorio. Eh, pero no hicimos mención de otro hecho histórico importante, 214 años, si no me equivoco, del juramento en el Monte Sacro de Simón Bolívar. De este tema vamos a hablar con nuestro siguiente invitado. Se trata de mi querido profesor Henry Navas, historiador, además profesor de historia militar, coordina la maestría en historia militar del Instituto de Altos Estudios de la Defensa de la Nación. ¿Cómo estás, Henry? Gracias por aceptar la invitación. Muy buenos días, ¿cómo está, estimada? ¿Cómo le va? Caramba, con mucho gusto. Siempre a la orden para apoyar y sobre todo en eso que llaman la causa histórica. Sí, señor, Es es cierto, fundamental, es sí, fundamental. Porque, señor. Sí, sí. bueno, yo creo que no nos desdibujamos si no hablamos de nuestra historia. Y quisiera comenzar porque nos dijeras tú, ¿por qué tiene relevancia este juramento? Sí, Simón Bolívar era un muchacho y además, bueno, un muchacho rico que podía recorrer Europa y que estaba de alguna manera influenciado por las ideas políticas de ese tiempo. En ese contexto, ¿qué relevancia tiene este juramento que hace en el Monte Sacro Simón Bolívar? Bueno, efectivamente, como tú lo has mencionado, ¿no? Los seres humanos, no me refiero nada más a Simón Bolívar, todos nosotros estamos impregnados del contexto en el cual nacemos y hacemos vida. No podríamos entender entonces nosotros a Simón Bolívar si no entendemos qué estaba pasando en el momento de su nacimiento. Porque esas fuerzas que están allí, esas ideas, lo van a impregnar sin la menor duda. Y van a formar, o sea, van a estar impresas en todo su pensamiento y en todo el recorrido ese vital que tenemos los seres humanos. Que sin la menor duda nosotros no somos los mismos desde que nacemos hasta que, bueno, vamos creciendo y, bueno, vamos transformándonos, ¿no? Como debe ser. No es lo mismo, qué sé yo, una persona cuando es un niño a cuando es un adolescente, luego cuando es un adulto mayor. Y todas las fuerzas que están presentes en el contexto, desde todo punto de vista, desde la cultura, todos los elementos axiológicos, las pasiones, los amores, los odios, todo eso lo va a impregnar. De tal manera que en el caso de Simón Bolívar no fue diferente. Estaba hablando de finales del siglo XVIII, 1783, cuando él nació. Ese periodo en el cual, sin la menor duda, había un estado de rebeldía en contra del Reino de España. Bueno, estamos hablando del periodo, por decir nada más para nombrar 3 o 4 cosas. Bueno, el periodo de aquello que llamaron la conspiración de Gual España, ¿no? Duramente castigado, como todos sabemos, por el Imperio Español. A uno lo decapitó, lo desmembró, y al otro lo envenenó, uno de los que formaban parte. Es más, el maestro de Simón Bolívar, digamos de alguna manera, Simón Rodríguez, formaba parte de esa conspiración contra justamente el oprobioso régimen colonial del Reino de España. Todo eso, bueno, el levantamiento, bueno, por supuesto la expedición de Francisco de Miranda, que había llegado ya a las costas nuestras, junto con los Leandros, pues justamente a impulsar la lucha libertaria. Y bueno, el levantamiento que se va a dar nada más y nada menos que luego de los mantuanos en 1808. Si todo eso estaba allí, había un estado de permanente rebeldía. Fíjate, Henry, aquí quisiera detenerme un momento en eso que acabas de mencionar, a los mantuanos. Sí. Y ese estado de rebeldía. Porque ese estado de rebeldía, en el caso de Venezuela, el que era entonces una capitanía general, tenía un origen económico. No, tenemos que entender primero que nada qué es el régimen colonial. Ajá. El régimen colonial oprobioso, que fueron 300 años de la llegada en el caso de Venezuela de 1498, son 300 años de orden oprobioso estamental colonial, donde, bueno, la sociedad venezolana, ya estamos hablando de la Capitanía General, la había dividido el Reino de España bajo todo un reglamento inviolable, por cierto, porque era castigado severamente, que era lo que llaman la ley de castas, donde estábamos agrupados, por decirte de alguna manera, el 25% de la población era blancos criollos,
que en el caso de Caracas eran llamados bantuanos. El 51-52% de la población era lo que llaman pardos, eso que somos nosotros, mezclas de mezclas. Un pequeño porcentaje que quedaba de los aborígenes, en el caso de la Capitanía General ni siquiera un 5%, algo así como un 8-10% de esclavos. O sea, eso era la sociedad venezolana, en este caso, en la Capitanía General. Y por supuesto, cada una estaba arreglada. Estaban los blancos peninsulares, que representaban el 1%. Digamos que la clase más pudiente era justamente ese 25% de los blancos criollos, que eran los que tenían por ley, los únicos que podían ser dueños de tierras y demás. Es más, ni siquiera los españoles, debo decirlo, nacidos en España, enviados para el Reino de España para ocupar los cargos políticos, podían ser dueños de tierra como si lo podían ser los blancos criollos. Es decir, ese régimen estamental, pero que aparte de eso obligaba, en el caso de los blancos criollos, decía lo que tenían que producir, y se los compraba al precio que el Reino de España, y de paso no lo podían comerciar con más nadie, sino con la propia Reino de España. Que fue el rol que jugó la compañía Guipuzcoana, que era una compañía no como lo entendemos nosotros ahorita, que creemos que era la compañía anónima, no, era una compañía militar que vigilaba y precisamente castigaba a aquellos que se le ocurrieran establecer comercio, por ejemplo, con Francia, con los holandeses, o con los holandeses o con los ingleses. Eso era penado con la muerte, ojo, eso no era que te voy a poner una multa. Y precisamente por eso tenía una partida importante la Guipuzcoana militar, que bueno, en más de una ocasión, pasó por las armas a algunos de los mantuanos, al hijo del gran mantuano, Feliciano Palacios, por ejemplo, después de aquella rebelión que se dio por parte de Juan Francisco León, de allí de Panaquire, que era Caracas en ese entonces. Pues eso hay que entenderlo, todo eso estaba allí. Eso lo va a recoger ese niño, hay que decirlo, ese niño que nació en medio de todas las dificultades, aparte de un estado de rebeldía general. También entonces, el padre murió huérfano y la madre murió poco después, o sea, el hombre de las dificultades. Bueno, ese niño, hay que decirlo, después de la muerte, aquí en Venezuela muere la esposa. Algunos autores sostienen que murió y estaba embarazada de una niña, que la perdió también. Entonces, ese niño que se casa en España, se viene para acá, para Venezuela, para donde están sus propiedades. Bolívar era, hay que decirlo, un hombre que había heredado toda la fortuna de varias familias pudientes, como los Blancos, como los Palacios, como los Bolívar, en fin. Ese muchacho, también se queda viudo. Imagínense. Y ese muchacho, y además era un muchacho Europa, porque para el momento del juramento del Monte Sacro tenía 22 años. Exactamente. Él nació en 1783 y usted está hablando de 1805. Bueno, ese muchacho, hay que decirlo, ese muchacho se fue para Europa, por supuesto. O sea, imagínese usted, huérfano, incluso hasta mal querido, porque después que muere la mamá y el papá, que él ni siquiera los tíos lo van a criar, que los tíos que estaban interesados en la fortuna de él, hay que decirlo. Ese muchacho andaba realengo por las calles, y quien prácticamente lo asume y lo adopta es Simón Rodríguez, su maestro. Para que usted tengamos una idea. Bueno, ese es el muchacho que va luego para España, y se casa y se vuelve, y cuando vuelve para acá se le muere la esposa. Imagínense usted, ese muchacho se devuelve para Europa, por supuesto, en un estado como tiene que ser, deprimido, con todas las dificultades en lo personal. Pero él en Europa va a ver, hay que decirlo, en Europa va a ver lo que está aconteciendo en el mundo. Él presencia nada más y nada menos que la restauración, ni siquiera de un reino, sino del imperio después de la Revolución Francesa. O sea, es decir, ya se derrumba la Revolución Francesa y lo que se restaura no es un reino, sino un emperador que se llama Napoleón Bonaparte. Eso él lo presencia. O sea, imagínense después de cuántos años de lucha tuvo, para decir de alguna manera, la burguesía para poder asumir el poder, y de repente surge nuevamente ni siquiera un reino, sino nada más y nada menos que un imperio. ¿Qué es lo que sucede? Él va a ver eso, aun cuando todos sabemos que las condiciones que él estaba en Francia, por lo menos, él andaba en una vida disoluta, con toda sinceridad. Así él es visitado por su maestro Simón Rodríguez, quien anda por Europa exilado, prácticamente escondido, porque el Reino de España lo quería matar. Y bueno, por supuesto su maestro lo ve en esas condiciones y hay que decirlo, lo increpa, le dice, tanto que luché yo por darte toda la conciencia, el conocimiento y tal, para que tú derroches tu vida en esta. Y bueno, Bolívar en principio prácticamente se le disgusta.
Pero cuando Bolívar ve lo que está pasando en el mundo, es el mundo, estás hablando de Francia, en Europa, la caída de la Revolución Francesa, la restauración, se llama, de Napoleón Bonaparte, quien se corona en Francia en principio como emperador, pero que una vez que Bolívar tiene ese disgusto, digamos, con su maestro, digamos, de alguna manera, esa situación lo va a hacer buscar nuevamente a su maestro. Y por supuesto pedirle todas las excusas y el perdón y demás. Y el maestro lo toma de la mano junto a su primo, a Fernando del Toro, y lo lleva para el Monte Sacro. El Monte Sacro, todos sabemos que muchos dicen que no fue el Sacro sino el Aventino, que está ahí nada más y nada menos que, bueno, en la Roma, donde se coronaban los emperadores, ¿no? Ahí es donde se va a coronar, ya no solo en Francia, sino que se quiere coronar en la sede de los imperios, donde se coronaban los emperadores en Roma durante la antigüedad. Allí se va a coronar Napoleón Bonaparte. Y el maestro lo lleva para que vea, Bolívar ve junto a su primo Fernando del Toro y a su maestro Simón Rodríguez, va a ver justamente lo que está pasando en Europa. Allí es donde Bolívar hace el juramento. Y en ese juramento que va a cumplir a lo largo de su vida, no es cualquier cosa lo que iba a pasar, porque a partir de ahí, de ese juramento, Bolívar se incorpora en esa suerte de movimientos que pululaban en Europa, sobre todo en el Reino Unido, donde estaba, por cierto, Francisco de Miranda, que va a organizar las diferentes conspiraciones contra el Reino de España para deponer y de alguna manera derrocar ese régimen oprobioso, ya no solo, por supuesto, en la Capitanía General, sino en todas las colonias españolas, sobre todo del subcontinente. Esa es la situación. Ese juramento de Bolívar va a demostrar su lealtad y su compromiso, bueno, con la tierra que lo vio nacer. Porque Bolívar, en fin de cuentas, no como muchos tratan de sostener, no, es que Bolívar todo lo que sabía lo aprendió fue de Europa, eso no es cierto. O sea, es decir, por el hecho que yo haya leído... Tanto así, si me permite el comentario, profesor, y aprovecho de recordarle a quienes nos están escuchando que conversamos con el historiador, el docente universitario Henry Navas, quien además coordina el posgrado de Historia Militar en el Instituto de Altos Estudios de la Defensa de la Nación. Ese cambio, digamos, yo creo que el punto de inflexión del pensamiento de Bolívar sobre la necesidad de construir un proyecto propio desde América, desde la diversidad americana, se refleja en la Carta de Jamaica. Sí, pero ya incluso, mira, en ese discurso del Monte Sacro, ese discurso, ¿qué lo motiva? ¿Qué motiva a Bolívar ese discurso? Él está viendo cómo se derrumba en Europa todo aquel movimiento que ha durado muchos años, que todo el mundo sabe que es el movimiento ese que se va a dar de la Revolución Francesa, para que surgiera aquello que luego se llamó la Ilustración, el Luminismo. O sea, lo que presencia Bolívar en buena medida es cómo, de alguna manera, los ideales de Europa son absolutamente tímidos y que de alguna manera no eran exactamente lo que aspiraba para su tierra. Recuerda que nosotros éramos una colonia. De tal manera que, mira, Bolívar es impregnado allí. Entonces me parece absurdo que alguien pretenda decir que porque Bolívar estudió, leyó y tenía una biblioteca bien amplia, a los autores, pues, de que participaron de la Revolución Francesa, era simplemente un hombre del luminismo. Bueno, eso sería tanto como decirme que yo soy nazi o fascista porque yo me leía a Maikov, a mi causa de Hitler, o porque me haya leído, qué sé yo, a Max Weber, a la gente del Círculo de Viena o a la Escuela de Frankfurt, me convertí inmediatamente en un neomarxista. No, eso no es verdad. Bolívar está construyendo de alguna manera una visión sobre lo que son los procesos nuestros, y toda la obra de Bolívar no es más que una denuncia, aquello de que nosotros no podemos repetir las funestas leyes de Europa. Eso lo dice Bolívar, y no solo lo dice por supuesto en Jamaica, pero también en el discurso de Angostura. Bolívar es una denuncia, aquello de sin calco ni copia, por favor. Entonces, ¿a qué viene entonces que hay una corriente histórica que ha tratado de poner a Bolívar como simplemente una expresión del luminismo o de la Revolución Francesa? Claro que lo impregna, o sea, pero él va creando... Bueno, pero de hecho, de alguna manera el juramento también en el Monte Sacro es una
una reacción a lo que él consideraba que era una traición a los ideales de la Revolución Francesa, o que le tocó Claro, la presenciar. decadente Europa, por favor. Claro, claro que sí. Ahora bien, toda la obra de Bolívar, que yo no estoy diciendo de que es necesario leerse todas las enciclopedias completas de todo lo que ha escrito Bolívar. No, hay que leerse a Bolívar directamente, sus cartas, su manifiesto, sus discursos. Ahí no queda absolutamente nada que tenga que ver con una expresión nada más y nada menos de lo que es nada más Europa. Ese discurso del 14 de febrero de 1819, si de alguna manera en ese discurso Bolívar hace de alguna manera lo que prometió en su discurso de 1805. O sea, el diseño, porque el diseño de la república que Bolívar presenta es un diseño como no lo había en Europa ni en ningún lado. ¿De dónde salía aquello de educación popular, por favor? Seguridad social, nadie había hablado de eso. O sea, es decir, Bolívar construye del imaginario, de las entrañas, de lo que es la historia patria, de lo que fue esa mezcolanza de todas las etnias que se combinaron con sangre, sudor y lágrimas en este enorme territorio. De allí surge. Entonces, digamos que, en Bolívar, hay que decirlo, Bolívar ya no es Bolívar. En Bolívar está Miranda, en Bolívar está Rodríguez, en Bolívar está Gual y España, en Bolívar está Guaycaipuro, están todos aquellos que de alguna manera durante 300 años estuvieron levantándose en rebeldía contra el oprobioso reino de España. O sea, ese discurso de Bolívar es un punto de reflexión, sí, donde él ya definitivamente se compromete y lo hace. Se incorpora al movimiento subversivo, revolucionario, como él lo llamaba, porque así lo dijo justamente en el discurso aquel que entre el 4 y el 5 de julio de 1811 diera lugar luego a lo que es la Declaración de Independencia. Profesor, le agradezco muchísimo esta grata conversación y estoy segura que quienes nos escuchan pues han tenido oportunidad de pasearse por el pensamiento bolivariano y entender el significado que tiene este acontecimiento que ocurrió el 15 de agosto de 1808, el juramento en el Monte Sacro. Siempre bienvenido. Sí, las puertas están abiertas para la maestría de Historia Militar, estimada y apreciada Esther Chiaro. Yo sabía que no me iba a perdonar, profesor. Bueno, ya te estamos esperando, pues. Sí. Pero, amor, un abrazo para todos ahí en este prestigioso canal y para todos tus radioescuchas. Está bien, un saludo. Muchas gracias. Era Henry Navas, historiador, profesor universitario, coordinador del posgrado de Historia Militar del Instituto de Altos Estudios de la Defensa de la Nación. Y en estos 2 minutos que nos